Hoy quiero hacerte un par de preguntas. ¿Qué te gustaría alcanzar en esta vida? ¿Por qué logros te gustaría ser recordado? Hoy en día, lo que muchos buscan es grandeza, reconocimiento, fama y dinero. Muchos quieren ser admirados y seguidos por las multitudes. De hecho, en la actualidad existen los llamados influencers, que básicamente son gente famosa en Internet, seguidos por millones de personas que los admiran y son influenciados por sus consejos y por sus opiniones. Pero hoy quiero hablarte de un hombre que no vivió para agradar a las multitudes, un hombre cuyo ejemplo es digno de imitar, un hombre que dejó una gran huella en la historia. Este hombre siguió la voluntad de Dios para su vida y lo dio todo por anunciar el reino de Dios y preparar el camino para el Mesías. Me refiero a Juan el Bautista. El Señor Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 11, versículo 11. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. ¡Qué gran logro! Y qué mejor cosa que ser recordado así. A diferencia de los influencers de hoy en día, Juan el Bautista vivía una vida de servicio, una vida humilde, dedicada por completo a Dios. De hecho, muchos lo consideraron loco, ya que vestía pieles de animales, se alimentaba de insectos y miel, y además predicaba en medio del desierto. ¿Pero qué hizo Juan el Bautista para dejar una huella tan grande en la historia? Lo que hizo fue sencillo, pero a su vez poderoso. Vivió para preparar el camino del Señor Jesús y servir a Dios con todo su corazón. ¿Te gustaría vivir una vida de servicio a Dios y ser reconocido por tu Padre Celestial, así como Juan el Bautista? Bueno, entonces hablemos de 3 características muy importantes que poseía Juan. Y estas características nos ayudarán a nosotros como cristianos a vivir una vida exitosa en Cristo, una vida que deje un legado, una vida con propósito y una vida que agrade a nuestro Padre Celestial. Primero, Juan el Bautista tenía clara su identidad. Juan estaba predicando en medio del desierto, a un lado del río Jordán. Miles de personas escuchaban su predicación, se arrepentían de sus pecados y se bautizaban en agua. Cuando los líderes religiosos de la época le preguntaron a Juan quién era él, Juan respondió: «Soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor». Juan sabía exactamente quién era él. No era el Mesías, ni un profeta más del montón. Era una voz, alguien que no se destacaba por sí mismo, sino que señalaba a otro mayor, a Cristo Jesús. En la actualidad, muchos cristianos viven confundidos, sin comprender cuál es su verdadera identidad en Dios. Es más, muchos cristianos han adoptado una identidad que no les pertenece. Su vida y su pasión ya no son el traer gloria al nombre de Dios con su propia vida. Yo quiero preguntarte a ti, ¿la gente alrededor sabe que tú eres hijo de Dios? ¿Eres diferente a quienes te rodean? No te confundas. Nuestra identidad no está en nuestro nombre, en nuestro cargo o en nuestra fama. Está en aquel que nos llamó. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nosotros no podemos ser igual a la gente de este mundo, porque si bien es necesario que estemos en este mundo, nosotros pertenecemos al reino de Dios. Jesús, orando al Padre, dijo lo siguiente en Juan capítulo 17, versículo 14 al 16. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En esta oración,
Jesús nos recuerda que nuestra identidad es ser hijos de Dios, que no somos del mundo. Por lo tanto, debemos vivir diferente a cómo viven las personas de este mundo. No puedes ser igual a los que no conocen a Jesús. No puedes vivir como aquellos que no aman a Dios ni obedecen su palabra. Ten clara tu identidad como hijo de Dios y compórtate como tal. Juan el Bautista sabía perfectamente quién era él y para qué había sido creado. De la misma manera, si nosotros tenemos clara nuestra identidad en Dios, podremos cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida, lo cual me lleva al siguiente punto. Segundo, Juan el Bautista tenía claro su propósito. Juan sabía exactamente cuál era el propósito de Dios para él y lo llevó a cabo hasta el final de sus días, incluso cuando este propósito le costó la vida. En la actualidad, muchos cristianos viven confundidos sin saber cuál es el propósito de Dios para ellos. Pierden su tiempo en cosas que no tienen trascendencia eterna. Siguen ideales y sueños que no terminan nunca de llenar el vacío en su corazón. Es importante que nuestros sueños y propósitos se alineen con la voluntad de Dios. Salmo capítulo 37, versículo 4 dice: Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Cuando tú te deleitas en el Señor, cuando tú buscas su rostro en oración, meditas en su palabra, le amas, buscas su voluntad en todo lo que haces, los deseos de tu corazón van a estar alineados con los deseos que Dios tiene para ti y no con los deseos de tu carne, de tu propia humanidad. Porque si alimentas el Espíritu y obedeces al Espíritu, tu carne no va a gobernarte y tú no vas a vivir para satisfacer los deseos de la carne. Juan podría haber estado en algún lugar más amigable que el desierto. Juan podría haber estado haciendo cualquier otra cosa. Sin embargo, él estaba predicando y preparando el camino para el Mesías. ¿Estás tú predicando y anunciando al Mesías que ha venido para salvar a la humanidad? Ten claro el propósito para el cual has sido creado. Dios no te creó para que gastes tus días en este mundo construyendo un imperio del cual no te llevarás ni una piedra cuando te vayas de él. Dios te creó para traer gloria a su nombre. Él nos dice en su palabra: traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Si tú no sabes cuál es tu propósito como cristiano, comienza por seguir las instrucciones que el Señor Jesús nos dejó en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Así como Juan el Bautista, tú y yo somos siervos del Dios Altísimo, llamados a preparar el camino para que otros conozcan al Mesías, al Salvador, a Jesucristo el Señor. Por lo tanto, necesitamos mostrar a Dios con nuestra vida, con nuestro ejemplo y con nuestras palabras, en donde quiera que estemos. La siguiente característica de Juan el Bautista es extremadamente importante, sobre todo por los tiempos que hoy estamos viviendo. Tercero, Juan sirvió a Dios con obediencia y valentía. Juan no predicaba lo que era popular, predicaba lo que Dios le mandó, sin temor a las consecuencias. Su mensaje era claro y directo: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Él no tuvo miedo de confrontar el pecado. Incluso le habló a los poderosos. Cuando vio a los fariseos y saduceos, no los halagó. Les dijo: camada de víboras,
¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Más adelante, él denunció públicamente el pecado de Herodes por tomar la esposa de su hermano. Esta valentía le costó la vida, pero Juan nunca comprometió la verdad. Hoy en día, muchos temen hablar la verdad por miedo a ser rechazados. Pero el siervo de Dios está llamado a ser fiel, no popular. Como dice la Biblia en Proverbios capítulo 29, versículo 25. Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Servir a Dios requiere obediencia a su palabra, aun cuando el mensaje incomode. Requiere valentía para denunciar el pecado, incluso si eso significa persecución. Juan nos muestra que el verdadero siervo no busca agradar a los hombres, sino a Dios. Nuestra meta no es el éxito frente a los ojos de los hombres, sino la fidelidad a Dios. Nuestra meta no es el aplauso de la gente, sino la aprobación de nuestro Padre Celestial. Finalmente, mis queridos hermanos, así como Juan el Bautista, tú y yo debemos tener clara nuestra identidad en Dios. A todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nuestro propósito es expandir su reino. Somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Este es nuestro llamado. Este es nuestro propósito. Sigámoslo con obediencia y valentía. Aunque el mensaje no sea popular, no modifiques la verdad para agradar a la gente. A veces te costará relaciones, oportunidades, incluso tu reputación. Pero recuerda, bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. Juan el Bautista fue un ejemplo de lo que significa servir a Dios. No realizó milagros, no escribió libros, no tuvo riquezas ni fama duradera, pero vivió para anunciar a Jesús. Preparó el camino del Señor con convicción y valentía. Hoy Dios está buscando hombres y mujeres que sigan ese ejemplo. Seamos voces que claman en medio del desierto espiritual. Vivamos no para ser vistos, sino para que Cristo sea conocido. Que podamos decir como Juan: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que podamos vivir cada día para que Él crezca y nosotros menguemos. Que Dios te bendiga. Te invito a escuchar el siguiente mensaje sobre cómo vivir tu vida para Cristo. Si nuestros videos son de bendición para ti, por favor dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y marca la campanilla para que no te pierdas nuestro contenido, el cual te ayudará a seguir creciendo en tu fe y confianza en Dios.